Pues hola, ¿qué tal? Yo soy Irina Vázquez Chezal, soy maestra en la Universidad de la Comunicación. Pues así rápidamente, yo soy licenciatura en arte, estudié la licenciatura en arte y tengo una maestría en artes visuales por parte de la FAD, ¿no? Y básicamente, pues a mí me ha entusiasmado, me ha gustado mucho el análisis de la imagen en diferentes medios, ¿no? O sea, la imagen relacionada con el arte, con la cultura y de manera, pues muy abierta, pues con todo lo que vemos, ¿no? Y en ese sentido, pues me he enfocado más hacia los estudios visuales, ¿no? Y el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de una cosa que me resulta bastante interesante, que tiene que ver con el pop, ¿no? Entonces, habría que empezar a hablar acerca de qué entendemos como pop, o sea, qué tiene que ver esta palabra aquí y por qué pop a la mexicana, ¿no? Si hacemos así un recuento muy rápido en la historia del arte, vamos a encontrar que hay por ahí unos movimientos interesantes de la segunda mitad del siglo XX, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero también en México, ¿no? Porque hay que romper un poco, yo diría que mucho, con esta idea de que la historia del arte es necesariamente solo en Europa y solo en Estados Unidos, cuando en realidad no es así, ¿no? Tenemos una cosa que se llama pues capitalismo, tenemos otra cosa que se llama publicidad, ¿no? Y tenemos una cosa que va a empezar a emerger con muchísima fuerza, que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, específicamente con la televisión, y pues de la mano con la televisión va la publicidad. El pop se inserta en este contexto como una especie de oda a esta nueva actitud de la sociedad frente a una posibilidad de consumir lo que antes no se podía, ¿no? O sea, el poder tener a la mano N cantidad de objetos que además están siendo vendidos, están siendo presentados a partir de una estética, a partir de una serie de colores, de sensaciones, de historias, ¿no? Y es ahí donde artistas, por ejemplo, como Andy Warhol, por mencionar algunos, pues van a empezar a tomar estos referentes, ¿no? O sea, ¿qué pasa si pongo una lata de sopa en un bastidor, ¿no? ¿Y qué pasa si la presento como un objeto de arte? La gente va a decir, oh, wow, qué maravilla, ¿no? Hasta el día de hoy. O sea, si fueron de las afortunadas y afortunados en ir al Jumex, hubieran visto el montón de personas formadas, entre ellas yo andaba ahí, pues, para ver esta lata, ¿no? Y de repente, bueno, pues estos referentes están muy presentes en nuestra memoria visual y cuando volteamos a analizar qué pasa en ese mismo periodo en la historia del arte en México, en la historia de la visualidad también en México, pues nos resulta un poco difícil conectarlo, ¿no? Porque además tenemos una especie de división extraña respecto a las manifestaciones artísticas, que tiene que ver mucho con ¿a qué llamamos arte? ¿Sí? Con A mayúscula y qué no entra ahí, ¿no? Y de repente, algo que pasa con el pop a la mexicana es que es una de las manifestaciones artísticas y estéticas más cercanas a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos, nuestra manera en la que consumimos incluso las imágenes y también las devolvemos, ¿no? Tiene que ver con una palabra extraña, ¿no? Que es el kitsch, ¿no? El kitsch se relaciona de manera muy general con aquello que es extravagante. Podrán encontrar algunas definiciones que lo van a emparentar con la idea del mal gusto o con algo vulgar. Sin embargo, la mejor manera de definir el kitsch tiene que ver con la extravagancia, de la forma, del color, de la producción, porque estamos hablando de objetos que son producidos en serie y de una característica muy importante que tiene que ver con la estética del kitsch, ¿no? Tiene que ver con un material que es el plástico y que son además elementos muy cercanos que tenemos a nosotros, ¿no? A nosotras. Elementos como estos juguetes de plástico con rebabita que imitan a los luchadores. Si ustedes han ido a la Lagunilla, pues
en esta parte donde venden todo lo necesario para las fiestas, por ejemplo, de 15 años, ¿no? Los vestidos, las copas, hablar de un pastel, por ejemplo, de quinceañera, o hablar también de la festividad de la quinceañera, pues implica relacionarnos con el kitsch, ¿no? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos incluso culturalmente, de repente está determinada por esto. ¿Dónde lo encontramos en el arte? ¿Dónde podemos apreciarlo? Pues la respuesta sería en los cromos, ¿no? En México hay una historia bastante interesante en cuanto a la gráfica y al diseño gráfico que nosotros podemos ubicar hacia principios del siglo XX. Sin embargo, hacia la década de 1930 vamos a tener una cosa que se llama Galas de México, que hasta el día de hoy existe, que en este periodo va a surgir con muchísima fuerza porque se van a dedicar a realizar una serie de imágenes que van a representar todos estos elementos que funcionan o que se articulan como parte de un discurso de identidad nacional. Galas de México va a tener un éxito rotundo a partir de 1930 hasta 1970, aproximadamente. Y corresponde, en un primer momento, en un primer acercamiento, corresponde a esta parte en la que la Revolución Mexicana acaba de suceder y entonces tenemos que reafirmar mediante la imagen un movimiento ideológico. Y en segundo lugar, lo que sucede es que viene la explosión, digamos, de la modernidad en México. ¿Cómo vamos a presentar a México, no solo a las mexicanas y mexicanos, sino al resto del mundo, ¿no? Y es ahí donde interviene la publicidad, es ahí donde intervienen los cromos y donde interviene este llamado pop a la mexicana, ¿no? Los cromos que va a utilizar Galas de México van a ser trasladados principalmente a los calendarios, pero también a pautas publicitarias, por ejemplo, de los refrescos como Mundet o como Peñafiel, como Boeing, ¿no? Y el refresco Lulú, que pues son referenciales porque además son marcas mexicanas. Y vamos a encontrar que la imagen del revolucionario, la imagen de la mujer, pero es esta mujer que representa la libertad, que representa la patria, pues nos los van a entregar en el calendario que nos dan en la carnicería o que nos lo dan en la verdulería, en el mercado, o que a lo mejor viene en una charola que nos regala Boeing, ¿no? Y que en la charola donde viene, la charola que nos regala Boeing, no solo trae esta referencia a México en las frutas, por ejemplo, sino que también presenta un paisaje. Entonces, hay una serie de ejes temáticos a través de los cuales se va construyendo esta especie de identidad. El primero de ellos tiene que ver con toda esta cuestión mítica de este nuevo México que surge una vez que termina la Revolución Mexicana, en donde es importante hacer evidente la lucha por la tierra, y entonces se rescatan algunos de los personajes clave, ¿no? Personajes clave que no van a ser, por ejemplo, Zapata, sino el personaje clave es el campesino, es el trabajador, es la trabajadora, es la ama de casa, que son elementos mucho más cercanos a nuestras realidades que en lugar de tener a un revolucionario, vamos con R mayúscula, ¿no? El otro aspecto importante es que se retoman algunos mitos. ¿Qué tipo de mitos vamos a tener aquí? Por ejemplo, relacionados con este momento prehispánico ultraidealizado, y entonces tenemos la leyenda del Popocatépetl con la Iztaccíhuatl, ¿no? Y la representación es a partir, además, de cánones estéticos grecolatinos, ¿no? O sea, es una especie de también hibridación ahí en cuanto a la imagen respecto a, por un lado, la forma, el discurso tiene que ver con una cuestión que atañe a la identidad mexicana, pero lo que estamos viendo es en relación a cómo hemos construido la imagen en relación a la estética occidental, ¿no? Estética occidental es pues, Grecia y Roma, ¿no? Y bueno, la otra cuestión pues tiene que ver con la abundancia, ¿no? Con la idea de presentar la diversidad mexicana en relación a los paisajes.
a los pueblos, a los diferentes, digamos, tipos culturales que encontramos desde el norte hasta el sur. Y por último, tiene que ver también con una cuestión de resaltar dos aspectos interesantes. Por un lado, la familia, esta idea de papá, mamá y dos hijos y siempre felices, porque además tienen el producto en sus mesas, o sea, si es un Boeing, lo que ustedes van a ver es un montón de Boeing en la mesa en lugar de Coca-Cola, la familia reunida alrededor de la mesa. Y por otro lado, vamos a encontrar también la representación de lo femenino en relación a las pin-up. Estas pin-up mexicanas van a estar vestidas la mayor parte de las veces con trajes típicos, ¿no? Que representan a los estados del país. Con todo el gesto, con toda la expresión que ustedes pueden encontrar en un cromo de una pin-up de los 50s o de los 40s que se le llevó a algún soldado, no sé, en Alemania, ¿no? Exactamente con el mismo gesto. La diferencia es que en lugar de ser quizá una mujer rubia, pues se presenta una mujer morena, ¿no? Pero es con la misma exuberancia y con el mismo sentido de representación en cuanto a feminidad. En ese sentido, quizá el personaje más representativo en cuanto a artistas que trabajaron los cromos sea Jesús de la Helguera. La mayor parte de nosotras hemos consumido estas imágenes, las hemos visto, porque hemos tenido los calendarios o porque hemos tenido las charolas o porque en algún momento cuando tuvimos que realizar alguna especie de búsqueda para tener referencias visuales, pues nos topamos con estas imágenes, ¿no? Ese es el pop mexicano. El pop mexicano tiene que ver con una construcción visual en la cual se van a integrar estos elementos ideológicos, estéticos y además en gran medida tradicionales, en elementos que integramos en la vida cotidiana, ¿no? En la vida diaria. Que actualmente es una pequeña interrupción, ustedes saben que esto pasa. Actualmente podemos encontrar estas referencias en trabajos mucho más contemporáneos. En algunos casos y en algunas clases lo vinculamos mucho con el aspecto del street art, en relación a que esta parte de los cromos permite una redefinición del lenguaje gráfico. No solo por la manera en la que se trabajaban, ¿no? Es decir, los cromos en un primer momento se pintaban, se realizaba una pintura al óleo, pero esa pintura al óleo en realidad era como el boceto, ¿no? Al final lo que se perseguía pues era más bien un proceso de impresión, que es lo que llegaba a nuestras manos en los calendarios. Y eso es muy importante porque actualmente lo podemos notar, quizá no en las charolas, quizá no en los calendarios, ya no con tanta frecuencia, pero sí en ciertas formas, digamos, estéticas que empiezan a ser revaloradas. Y en ese sentido, me gustaría destacar, por ejemplo, los rótulos, cómo de repente el rotulismo no solo implica la creación de un tipo, sino que también implica un manejo de color, un manejo del espacio y una representación muy puntual de las formas, porque los rotulistas no solo escriben en la pared, muchas de las veces también los rotulistas se encargan de hacer pues la pintura que representa la estética, que representa a la vulcanizadora o que representa a la fonda, ¿no? Porque ese es otro de los rasgos importantes que vamos a vincular con esta parte del pop a la mexicana, pues que tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? Que tiene que ver con los elementos que manejamos en nuestro día a día. Y nuestro día a día, pues necesariamente va a estar lleno de todos estos elementos, que en el momento en el que los encontramos dispuestos en un museo, en una galería, o los vemos también apropiados dentro de un discurso artístico, pues saltan a la vista porque es algo que a lo mejor tenemos en la vitrina, ¿no? O sea, tienes la copa que te regalaron en unos 15 años con el listón, está ahí en la vitrina, pero llega un artista como Melquiades Herrera que trabaja con esa copa y que de repente esa copa de plástico, que a lo mejor hay 20,000 como esas, pues resulta que la tiene en el acervo el MUAC, ¿no? Y entonces esa copa ya tiene un valor pues extra, ¿no? Tiene un valor artístico. Y eso es lo que pasa con el kitsch, ¿no? Es lo que pasa con el pop a la mexicana. Lo que pasa es que rompe esas barreras,
entre lo que consideramos arte con una mayúscula y lo que al final del día no entra en esa clasificación. Es otro aspecto importante que manejamos dentro del análisis visual, ¿no? O sea, cómo es que la visualidad, cómo es que los estudios visuales al final del día dicen, hey, todo forma parte de una construcción cultural. Esta idea, esta construcción respecto a que, pues como no es de buen gusto, como tu florero está hecho de plástico y además es un verde chillón, ¿no? O sea, emula un jarrón griego, pero es de plástico y es de un verde chillón. Pues la verdad es que no lo vamos a considerar como de buen gusto. Pues no, o sea, ese jarrón verde chillón también representa una actitud diferente frente a los objetos, ¿no? Frente al consumo y frente también a nuestra capacidad, digamos, estética. Otro elemento importante que también tenemos que considerar y pasa, ¿no? También dentro del campo de las artes, aunque pareciera que estoy diciendo que el campo de las artes es ultra cerrado, también es cierto que el campo de las artes permite muchas rupturas. Justo porque notamos que hay algo que no hace clic, ¿no? Mencionaba Melquiades Herrera. O sea, Melquiades Herrera es uno de los personajes clave para poder entender el pop en México, porque está integrando no solo los objetos, o sea, está integrando también las formas de hablar, está integrando los sonidos, ¿no? Melquiades Herrera tiene muchos video performance que pasaban en la televisión, en Canal 22, y en algún momento llegaron a pasar en un programa que se llamaba Carabina de Ambrosio, que era un programa de variedades que ustedes podían, bueno, pues ya no, ¿verdad? Porque ya no lo pasan, es muy viejito, pero si eran de esas generaciones y a su familia le gustaba Carabina de Ambrosio, seguramente iban a ver 3 minutos de video performance de Melquiades Herrera, ¿sí? Y en esos 3 minutos, Melquiades Herrera hablaba acerca de cómo la Ciudad de México había cambiado a lo largo del tiempo, en 3 minutos. ¿A partir de qué elementos lo hacía? A partir de los sonidos. Por ejemplo, te contrastaba el sonido del plástico cristal, ese plástico horrible que en algún momento utilizamos para forrar nuestros cuadernos, ¿no? Él te pasa el sonido del plástico cristal, de cómo lo anuncian en las calles del centro para que lo compres, y cómo a lo mejor recientemente pues ya no hacen el sonido, simplemente ves la cartulina que dice plástico cristal y el precio, o hay alguien que grita de manera como muy, muy plana, lleve su plástico cristal, ¿no? Entonces, a través de los sonidos, Melquiades Herrera hablaba también del paso, digamos, del México rural hacia el México moderno, ¿no? Y eso es algo que también observamos en el pop. O sea, cómo de repente tenemos una charola que nos dieron cuando compramos el refresco Lulú, pero la charola nos está mostrando una escena idílica del campo mexicano, que a lo mejor en ese momento ya no existe o ya no existe de esa manera. Porque algo que también tienen estos cromos es que conservan esta memoria, ¿sí? De lo que en algún momento fue México antes de la revolución. Entonces, eso también es muy interesante respecto a cómo vamos generando los diálogos, ¿no? Entre las imágenes que nosotros podemos observar hacia el arte y las imágenes que observamos al final del día como parte de nuestra cotidianidad. El pop en ese sentido en México no se limita solo a los cromos de los calendarios o a las publicidades para las refresqueras, sino que también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en cajas de cerillos, lo podemos encontrar en las bolsas estas del súper, o sea, estas bolsas como de plástico, ¿no? Y representan esta parte, digamos, picosa que tiene la identidad mexicana, ¿no? En otro sentido, el diseño también importa. Tenemos personajes. Caray, se me olvidó su nombre. Ah, hasta hace cuentos infantiles. Ah, en fin. El diseño gráfico también se vale de esto. Les comentaba justo
que tiene que ver con esta revalorización de los elementos, ¿no? La línea, la mancha, la fotocopia, que se van a ir trasladando hacia otros medios, como por ejemplo el aerosol o el sticker, ¿no? Y que también van a ir jugando y van a ir mezclando elementos, aquí sí, que vienen, digamos, de la esfera del arte, la más alta si ustedes quieren, y elementos que vamos a ir asociando, digamos, a la parte, digamos, cotidiana. Exactamente, muchas gracias, Daniela. Iba a decir Magallanes, efectivamente, ¿no? Que es uno de los diseñadores mexicanos más importantes, referenciales, diría yo, en cuanto a trabajo y también en cuanto a revalorización justo de estos elementos, ¿no? También es muy importante, sobre todo en el caso de la comunicación visual, ¿cómo integrar estos elementos? O sea, ¿qué podemos hacer con ellos? O sea, ¿se trata de copiarlos y nada más pasarlos hacia una ilustración digital? ¿O se trata más bien de jugar con ellos y ver qué otras posibilidades tienen, ¿no? En ese sentido, les diría que le apuesten a la segunda. Digo, no está mal si ustedes quieren copiarlo, pero no es, digamos, el sentido, no es algo que nos vaya a llevar hacia un buen camino, sobre todo si lo que queremos es una experimentación que busca una especie de innovación. En ese sentido habría también que pensar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestras referencias actuales hacia el pop, ¿no? Porque esto que yo les estoy diciendo, pues abarca de los 30 a los 70 y entra en declive justo por la fotografía, porque ya no se va a necesitar del cromo, ya no se va a necesitar que el pintor pinte el cromo para que este posteriormente pase por la imprenta, ¿no? Sino que ahora se va a utilizar la fotografía y es la fotografía la que va a pasar a circular en estos elementos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es cambiar, ¿no? Incluso el discurso de la imagen, ¿no? Porque se vuelve mucho más inmediato y además se vuelve más real. En el caso de los cromos, al ser pinturas, ¿no? Al ser dibujos, pues estamos hablando que hay una interpretación subjetiva, ¿no? Hay una creación subjetiva de los personajes, de las formas, de los colores, pero en el momento en el que irrumpe la fotografía, pues ya no. O sea, la fotografía al final nos está resumiendo, nos está mostrando la realidad tal cual es. Y en ese sentido, pues modifica el discurso visual de los cromos. Ahora, habría que preguntarnos actualmente, bueno, ¿dónde radica esta parte kitsch, esta parte pop de la cultura mexicana, ¿no? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Cuáles son los elementos con los que podemos trabajar? Hay algunos que no han cambiado, o sea, hay algunos que han permanecido a lo largo del tiempo y hay otros que han ido resurgiendo. Uno de estos elementos, justo les comentaba, pues es el del rótulo, ¿no? El rótulo que poco a poco ha ido resurgiendo y que se ha ido integrando también en el trabajo de algunas y algunos diseñadores, que es muy importante también la revalorización de los rotulistas, no solo del trabajo que hacen, sino del oficio. En ese sentido, habría que considerar que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado es si el rótulo que ves en la pared que anuncia una banda, que anuncia un sonidero, que originalmente de eso se trataba, ¿no? Y que va acompañado además de un póster, y ese póster tiene también toda una disposición espacial y estética que responde al sonidero, por ejemplo, como el de la changa. Y la diferencia que puede hacer un diseñador como Magallanes con esa referencia visual, ¿sí? También importa mucho, pues, el recuperar la figura de quien hace el rótulo, ¿no? Y de darle su lugar, no solo como un oficio más, sino como parte de la historia del diseño gráfico mexicano. Otro elemento importante que hay que mencionar es el de la lucha libre, como un elemento no solo de explosión de sensibilidades, es un super performance en donde ahí sí se rompe, ¿no? La barrera entre el que está en el ring y el que está disfrutando del evento, ¿no? O sea, llega un momento en el que el público en muchas ocasiones logra intervenir, ¿no? O sea, la típica escena de la persona que también grita o que también se atreve incluso a aventar o pegar, pues
es parte, digamos, de esta misma expresión, ¿no? La lucha libre con todos sus actores, con todos los personajes que le integran, personajes muy importantes como La Parca, por ejemplo, como Tinieblas, que resultan tan, tan subliminales para la idiosincrasia, para nuestra identidad, que incluso los podemos ver no solo en cromos, sino que los llegamos a ver en películas. Si en algún momento ustedes buscan en YouTube, hay películas de Tinieblas con Aluche, por ejemplo, ¿no? O sea, no solo las del Santo, pues, o sea, hay otros luchadores que también le entraron a la cuestión cinematográfica y que generan además un lenguaje audiovisual, ¿no? Y generan una estética, y si generan una estética quiere decir que hay la posibilidad, pues, de generar una identidad, ¿no? Y que una comunidad, un colectivo, pues, se identifique con esos elementos. Otro rasgo también importante y que podríamos denominar como fenómeno que quizás solo se da aquí es esta parte cuando se podía ir a un concierto, ¿no? Y afuera del lugar, o sea, fuera el Foro Sol o fuera el auditorio, ¿no? Pues tenías toda esta mercancía, ¿no? No oficial. Eso también es importante considerarlo. Sí, estoy hablando de la piratería como una de las expresiones importantes del pop mexicano, ¿no? Y del kitsch, porque al final es como la versión que tiene México de X artista y de X fenómeno, ¿no? Y que además es consumida por nosotros. O sea, no podrán negarlo que en algún momento se compraron la playera, se compraron la taza o se compraron el llavero no oficial. Y no solo por la diferencia de precios, sino que incluso a veces el diseño resulta un poco más atractivo, ¿no? En términos estéticos. Eso también importa porque la idea de la copia es base para entender el kitsch, ¿no? El kitsch no necesariamente va a definir un objeto original. El kitsch, por lo general, se trata de estos objetos que son realizados en serie con la finalidad que muchas personas, ¿sí?, puedan consumirlos. Entonces, esta serialidad que podemos encontrar en estas mercancías no oficiales, pues también, ¿no?, entran en este aspecto, digamos, visual de la producción pop, ¿no?, que vamos a encontrar sobre todo en los últimos años, ¿no? Llámese la playera, llámese la taza, pero también, ojo, o sea, también pasaba en la música, por ejemplo, ¿no? Por ahí de los 50, cuando el rock empieza a entrar a nuestro país, bandas como los Teen Tops empezaron a tener éxito porque justo hacían covers de las canciones de Elvis Presley. Pero el cover no era exactamente como la cantaba Elvis Presley, sino que el cover que realizaban pues era utilizando un lenguaje mucho más coloquial, cambiando un poco la historia de la canción, pero conservando el ritmo, ¿no? Por ejemplo, ese es otro elemento importante que podríamos ubicar dentro de la música. Y hablando de música, pues recientemente estas mezclas que se dan entre, entre en, entre estilos musicales que anteriormente no consideraríamos se pudieran juntar y resulta que sí, ¿no? O sea, me refiero a Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade, por ejemplo, ¿no? O Los Ángeles Azules con la Filarmónica, ¿no? Son este tipo de mezclas que funcionan bastante bien, no solo porque hay un público, ¿sí? Sino porque el momento cultural así lo permite, ¿sí? Y es kitsch porque lo kitsch permite estas convergencias, ¿sí? Porque lo kitsch permite estas convergencias de elementos estéticos y de elementos culturales también, porque pues Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade al final del día, de manera muy estricta, pues responden a un origen distinto, ¿no? Pero en el momento en el que se juntan, pues generan una apreciación diferente respecto a no solo la música que producen, sino la posibilidad de encontrar nuevas formas de generar un lenguaje audiovisual y que va enmarcado y que lo sustenta además toda una estética, ¿no? Eso es también muy importante.
Otro aspecto que podríamos considerar tiene que ver con esta parte de ciertos puntos muy específicos dentro de la Ciudad de México. Por ejemplo, la zona rosa, ¿no? La zona rosa, que desde tiempos ancestrales ha sido un referente importante para hablar de contracultura junto con el Chopo, y que son espacios que generan, que nos dan la posibilidad de poder desdoblar justo estas identidades visuales sin la necesidad de tener un límite o de tener un marco, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que se describe la vida nocturna en la zona rosa, en la estatua de sal, Salvador Novo, pues es referencial, o la manera, por ejemplo, en la que el Chopo también se configura, ¿no? Sobre todo por ahí de los 80s y 90s, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que ahorita no lo sea, pues claro que sí, solamente consideremos que el contexto actual así del 2020 y del 2021 pues también han modificado nuestras formas de interacción social y por lo tanto también nuestro consumo audiovisual, ¿no? No sé si en este punto alguien quiera comentar algo, quiera preguntar algo, creo que estaría padre. Por ejemplo, justo ahorita que estás hablando como de la temporalidad, a mí me surgía un poco, bueno, no, sí, sí, me surgía un poco pensando en como, pues sí, o sea, dabas los ejemplos y decía, claro, o sea, para mí sí me habla perfectamente como de, pues lo kitsch y la cultura pop en México y etcétera, pero como que trataba de visualizarlo en algo más contemporáneo y se me complicaba un poco. O sea, por ejemplo, incluso cuando hablabas de música, pensaba también en como lo que en su momento hizo Nortec Collective y así, que mezclaban como estos estilos norteños con música electrónica, que era como de algo diferente, pero justo trataba de bajarlo como a una estética visual y digo, no es como que ya no existe el arte pop, porque pensando justo en la piratería, en las talleras de conciertos, en los pósters no autorizados y así, pues creo que sigue vigente, pero como que, no sé, o sea, siento que la idea o la conceptualización que teníamos, por ejemplo, en temas como el campo o en imágenes así, ya, o sea, ya no es algo como que sí nos rodea, al final de cuentas sigue habiendo campo y sigue habiendo industria del campo, pero siento que ya no es, ya no tiene el mismo impacto que tenían, te explico, y que incluso ahora si pienso como en imágenes que pueda representar en el arte pop, como que, no sé, trato de mirar a mi alrededor y es como, no sé, pienso igual en el Fierro Viejo, hasta el Señor de los tamales, así, pero como que no lo pienso tanto en una pieza, o no sé si me explico, como que lo pienso más en pues sí, lugares comunes dentro de nuestra cultura, pensando en los sonidos y así, pero no en una pieza, o sea, como, ¿cómo se hace esa configuración o esa construcción para que de ser un lugar común o algo que te despierta en las mañanas, como el Señor de los Camotes con su sonido súper fuerte, pasarlo a una pieza? Ok, si quieres una, por ejemplo, pensando en una pieza, en una imagen, pues sería lo mejor como la fórmula, ¿no? O sea, más sencilla es poniendo el carro de camotes, ¿no? O poniendo el sonido, como en su momento hizo Roy Lichtenstein con estas onomatopeyas del kaboom, del boom, del pouch, del ouch y así, pues igual, o sea, puedes hacer una pieza que solo diga tamales, ¿no? O sea, y en ese momento esa imagen no solo se ve, sino que esa imagen también se escucha. Ahora sí importa mucho el color, ¿no? En términos de color, históricamente nos han asociado siempre con el rosa, ¿no? Hay un rosa mexicano, ustedes pueden verlo en cómics también, ¿no? Pero no es el único color que determina o con el cual podemos ubicar a México, ¿no? O sea, el ejercicio sería, bueno, ¿qué colores hay? O sea, saca como el pantone, ¿no? De los colores que hay en tu colonia, ¿no? A lo mejor hay café, hay blanco, a lo mejor hay rojo, a lo mejor sí hay amarillo, pero pues no habíamos tenido el tiempo de poder observar, ¿no? Que ese es otro elemento importante, hay que observar el entorno, porque eso es lo que hacen la mayor parte de los artistas, y no es que todas y todos y todes, observan. Y en la medida en la que generan esta observación, van notando ciertas coincidencias, van notando también cómo se va configurando el espacio,
¿no? Y ese espacio es el espacio del habitar y el espacio también que recorremos, ¿no? Pues tiene una estética. Entonces, ¿cómo es el espacio de mi colonia? Ah, y a lo mejor pues la fachada de la vecina de al lado es azul turquesa y nunca me había percatado que es un azul turquesa. Y empiezo a notar que ahí en la cuadra donde vivo, pues hay como 20 fachadas azul turquesa. Oye, a lo mejor sí puedo hacer el cuadro, la imagen del carro de camotes y el azul turquesa, porque ese azul turquesa sí representa mi entorno, ¿no? O el naranja, o el blanco, o el negro, o el color gris, porque también tenemos espacios, ¿no? En donde está la casa, pero pues la casa se quedó en color concreto, ¿no? Y ese es otro elemento visual importante. Terminé la casa, pero la dejé en color concreto. Y es un elemento estético que determina incluso la manera en la cual te vas a relacionar con el espacio. Les aseguro que no es lo mismo, no es la misma experiencia en cuanto a color y texturas. Por ejemplo, experimentar el centro de Coyoacán, experimentar, no sé, la calle de Moneda del centro histórico y experimentar, no sé, una calle ahí cerca de Revolución. Van a ser situaciones diferentes, ¿no? Sensaciones. Entonces, eso también es muy importante. Estos cromos, estos paisajes sesenteros, cincuenteros, pues justo remiten a eso, remiten a cómo yo percibía el campo en los 50. Nosotros ya no tenemos esa posibilidad, ¿no? O sea, el campo que vivimos hoy en día, pues en realidad es una imagen muy lejana, ¿no? Pero no, eso no nos exime de poder investigar cómo es, por ejemplo. Y lo podemos ver en estas campañas publicitarias en donde proyectan a los estados como destinos turísticos. Estas letras de colores gigantes, este comercial bonito en donde ves la playa, el pelícano y ves los colores del mar y al final dice visita Bacalar. Es eso, ¿sí? Solo que lo estamos viendo en un video que pasó en YouTube y no pudiste quitar. Pero es la misma intención, o sea, viste el paisaje en el cromo que venía en el calendario que te entregaron en la carnicería y es la playa también, ¿no? Va cambiando porque cambia también el medio, ¿no? ¿Resolví tu duda? Sí, sí. No sé qué otro comentario tengan, ¿no? Ustedes cómo viven este pop, cómo lo integran, ¿no? Porque Daniela, tú eres comunicadora visual, Sofía también, y Vietka, tú eres gestora. Entonces, ¿cómo están ustedes integrando, cómo están ustedes trabajando con este tema, digamos, del kitsch, de lo pop, en relación a nuestra visualidad? Hola. Esperen, dejen pongo mi carita para hacer pues. Hola. Hola, Sofía. Qué gusto verlas. Pues mira, la verdad, ahorita todo lo que estás diciendo justo me está reviviendo muchas cosas que sí he olvidado o que pues justamente estamos acostumbrados a verlos, a tenerlos. Y por ejemplo, a mí últimamente, este año que ha sido de pandemia, me he metido mucho al ciclismo, que ha sido como la actividad al aire libre y todo. Y, y ahí he encontrado, relaciono muchísimo como incluso las posiciones de los ciclistas o los outfits o eso, justo también con los lugares hacia donde vamos. Por ejemplo, bueno, hay varias rutas, pero normalmente vamos al desierto de los leones y justo una ruta que es muy, muy, pues muy rural, esa sea por Altavista. Y, y justo, bueno, ahorita pues sí, puse más atención en eso, que
o sea, pasas y hay una virgen con luces dentro de un callejón de piedras que está mal hecha la calle. No sé, pasas otros metros y estas casas que son como 5 en una y hay perros por todos lados o incluso también como en Guanajuato, que son los callejones de escaleras, bueno, aquí también los tenemos en esos pueblitos. Entonces, más bien ahorita me estás despertando como eso que pues sí, no he puesto atención al 100%, pero yo creo que ahorita a mí me ha pasado en esa situación, sobre todo en el ciclismo, y, y en general, me atrae demasiado justo como encuadres que se pueden hacer sin que sea ordenado dentro de la ciudad, o sea, incluso un restaurante que vas caminando y pues la luz le dio padre al tenis morado y brilla y ahí sale. Esos han sido los detalles que yo rescato y que pues sí, que yo me he dado cuenta de eso y sobre todo, te digo, en lo de la bici, ahora por ejemplo, también hay en dínamos, hasta arriba, pues donde eran los dínamos y bueno, lamentablemente está grafiteado, pero pues bueno, de cierta forma lo hace urbano, lo hace cool y ya hasta a mí me pasa que a veces hasta me quiero vestir con más ondita por si me toman foto, pues que salga más padre. Entonces, pues sí, a mí me pasa eso. Sí, o sea, es que son esos elementos que están ahí todo el tiempo, ¿no? Hablabas de esta virgen con foquitos, ¿no? Es otro de los elementos clave dentro del pop, ¿no? O sea, Sí. hablar de las figuras religiosas, cómo se configuran, cómo se visten, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el Día de la Candelaria, en donde los niños Dios son vestidos de N cantidad de formas, con N cantidad de adornos, ¿no? Y que se presentan y demás. O sea, eso pues también tiene que ver con esta manifestación, ¿no? Kitsch. Sí. Y bueno, pues también, o sea, encontrar que tienes la figura de un santo en una casita y que tiene flores de plástico, ¿no? O sea, porque pues ¿cómo le vas a poner flores naturales si estas se marchitan? Las de plástico van a estar siempre bonitas, por así decirlo, ¿no? O en algún momento vi estas figuras como de angelitos y entonces tiene un foquito abajo y el angelito tintinea todo el tiempo y le puedes mover la velocidad del tintineo y si quieres hasta música tiene. Esos elementos son importantes, configuran esta parte, digamos, de identidad cultural, ¿no? Ahora, no quiere decir que necesariamente en este momento corran a comprarse estas cosas y las pongan en la vitrina y entonces ya las integren, ¿no? O sea, son elementos como muy sencillos. Tú hablas del trayecto que tienes en bici y cómo te vas fijando en otros elementos dentro de ese trayecto, ¿no? O sea, Daniela pues igual, o sea, lo puede configurar como a través de los sonidos, ¿no? Y habrá alguien más que diga, bueno, pues sí, es el sonido, es la imagen, pero ¿sabes qué? Yo me voy más hacia la textura. Por ejemplo, estos, estos juguetes de plástico que hasta cierto punto de repente son bizarros de muñecas y muñecos, ¿no? Que tienen el cuerpo como acolchado, pero las manos de plástico, ¿no? En los pelitos así. Bueno, yo me voy para esas texturas o yo me voy más hacia los olores, porque de repente también los olores son importantes dentro de esta configuración estética. No sé si en algún momento en alguna clase di ese ejemplo, ¿no? De, pues imagínense a las 7 de la mañana pasar por un puesto de tacos, una de dos, o tienes una muy buena experiencia estética, ¿no? Y te paras a comer un taco, o tienes una pésima experiencia porque te da como todo lo contrario, ¿no? Todo eso interviene en esta configuración, digamos, estética y cultural de lo que podemos asociar con el kitsch. Y lo primero es reconocer qué hay de eso kitsch, a lo mejor en mí, ¿no? Y en mi cotidianidad, ¿no? Porque hey, yo no me ando vistiendo de rosa mexicano, no, pero a lo mejor tengo ciertas formas de hablar que de repente pues sí denotan eso, ¿no? Que sí dicen,
caray, hablé un poco kitsch, ¿no? Bueno, no te das cuenta cuando lo hablas, pero, ¿no? Y así, es otro elemento que también es importante. Hay muchos, ¿no? Estoy poniendo ejemplos de los que ahorita se me vienen a la cabeza. Son estos pasteles de Sanborns, ¿no? Gigantes de 7 pisos llenos de merengue con las flores. O sea, eso también es kitsch, ¿no? O sea, y que además los tienen expuestos en una vitrina y parecen piezas de museo, ¿no? Como esta imagen es un meme, ¿no? Es un chicharrón en una vitrina y hay una persona observándolo y es como, oh, qué buena pieza de museo. Lo mismo pasa con el pastel de Sanborns o con los pasteles de La Ideal, ¿no? O sea, también está en la comida. Entonces, todos esos elementos los tienen ahí para poder generar no solo un discurso visual, sino un punto de encuentro, porque en el momento en el que lo vemos representado en un diseño o como parte de un video, como parte de la propuesta, a lo mejor del styling de X artista, o sea, es cuando viene el golpe, así de cómo yo no lo vi antes, o sea, ¿por qué no se me ocurrió a mí, ¿no? O también para entender por qué lo están retomando así, por qué se está presentando de esa manera, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Sí, sí, hay muchísimas cosas. La verdad es que, o sea, justo es eso, que, o sea, vemos, pero no observamos. Y ahorita que también mencionabas lo de las fachadas y eso, es muy curioso que, por ejemplo, o sea, amigos que vivimos cerca de la ciudad, pero vienen hacia donde yo vivo y, o sea, y les da risa que hay como bueno, aquí donde yo vivo no hay botes de basura tal cual, sino hay unos fierros como canastitas afuera de las casas. Digo, eso es fierro, ¿no? Pero relativamente son muchas cosas, pues, diferentes que justo lo hace atractivo. O sea, para mí es normal, pero viene alguien de otro lado de la misma ciudad y aún así es, pues le sorprende, es entrar a algo nuevo y viceversa. O sea, a mí me pasa, a mí lo que me llama mucho la atención es cuando justo algo así como esto como de no sé, los altares y eso, que se adaptan tanto a un lugar que neta, pues sí, o sea, ya es la esencia, ya es como dices, un punto de encuentro. Eso para mí se me hace, o sea, creo que tiene demasiado impacto o la intención de tener eso, que, o sea, que justo eso, o sea, el punto de vista de diferentes personas, para unos son normales, para otros es atractivo y a mí me llama mucho la atención justo ahorita, bueno, que estamos saliendo un poco más, que incluso ya hay más cosas. Siento que antes no había tanto y últimamente he visto más, pues no sé si como que quieren demostrar diferentes cosas o, bueno, no sé, pero al punto que voy es que justo creo que no me había dado cuenta de muchas cosas que hay alrededor, pero pues sí, estamos, o sea, tiene mucha ondita todo, la verdad, pero pues sí, sí estamos rodeados de muchísimas cosas así. Sí, es parte de nuestro día a día y bueno, pues ahorita con este volver a salir es volver a descubrir, ¿no? Porque pues igual llevamos un ratote encerradas, creo que se cumple un año, Sí. ¿no? Hoy. Y pues y justo tiene que ver algo, por ejemplo, eso de ahorita, ¿no? Que los restaurantes están sacando las cositas y esa atracción también lo hacen, pues, mexicano, justo con, pues sí, buscan una forma artística de llamar la atención. Claro. ¿Y dónde está eso? Pues en la manera en la que te conduces en la cotidianidad, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo vas a traer a alguien? Pues en primera, pues cómo le quieres hablar, ¿no? Cómo te quieres dirigir hacia esa persona, ¿no? Para poderla atraer, ¿no? Eso también es muy, muy, muy importante. Y no solo los restaurantes, o sea, yo creo que toda esta reconfiguración de la ciudad a raíz de esta situación, pues también ha sido algo interesante, ¿no? En materia de visualidad, Sí. ¿no? O sea, cómo es que la ciudad también ha tenido que adaptarse y modificar
pues sus Sí. propios ritmos, ¿no? Y aquello que, o sea, yo recordaba de mi camino, por ejemplo, hacia la UCEP, pues a lo mejor ya no, o sea, ya a lo mejor es otro camino y no porque la calle ya la hayan quitado de ahí, la calle no la van a mover, lo que se va a mover es la visualidad, o sea, el póster que estaba pegado, ¿no? El graffiti, ¿no? O la pinta, porque muchas de las veces reconocemos los lugares justo por eso. Sí, Cuando sí, te sí, piden una dirección y que digas, oye, ¿cómo sí. llego? Ah, pues te fijas en el portal de tal color y luego arriba hay un comercial así gigante de tal cosa, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y bueno, pues si hablamos de estos elementos como muy extravagantes, de estos elementos que tienen que ver con el continuo, yo digo shock a los sentidos, pues más, ¿no? O sea, uno no pasa por un Sanborns, por ejemplo, sin ver los pasteles, necesariamente el pastel te va a llamar la atención, ¿no? O sea, o estas gelatinas, en algún momento tuve una experiencia horrible. O sea, de estas gelatinas que parecen de perrito. Con Entonces sus yo la vi en la narices. mesa y yo sí pensé, o sea, fue así de, no, pues sí parece perrito. O sea, y lo empezaron en un cumpleaños infantil, porque además también eso, ¿no? O sea, el kitsch también tiene que ver con esas cosas raras que suceden en las familias mexicanas. Ponen la gelatina para que lo corte la pequeña, y pues obviamente le corta así la pata y ya no pudimos más porque pues parecía que estaba descuartizando al perro, ¿no? Y entonces la gelatina se tuvo que cortar en otro lugar donde no lo vieran. Y sí fue así como, ok, no, no puedo con eso, por ejemplo, ¿no? Iri, Viesca dice que ella lo que ha visto mucho en estos últimos días a través de las manifestaciones, ve chicas bailando sin pena, solo expresándose y moviendo el cuerpo con ritmos creados por ellas, dándole importancia a lo que a lo mejor hace algunos años no, como el arte de chicas emergentes, ese arte en collage, en ilustración, en stickers, en lienzo, que sí creo hay mucho de lo kitsch ahí y expresando lo que se vive de manera cotidiana. Con la pandemia, lo cotidiano y más mínimo se ha vuelto mucho más valioso. Yo por lo menos me he dado cuenta de cada cosa y cada sonido, cómo pega la luz en la ventana de mi cuarto y cuando salgo a tratar de tener mucho más abiertos los sentidos. Y se disculpa porque su micro está fallando. Ah, no hay problema. No, sí, también lo que está diciendo Vietka es muy acertado. O sea, esta manera, y lo hemos visto en las recientes manifestaciones, ¿no? El lenguaje que utilizan, la pancarta, ¿no? O sea, no es porque, o sea, el color, ¿no? La manera en la que se presenta, ¿no? Y es que también lo kitsch, ¿no? No solo en esta extravagancia que tiene, pues también es un vehículo para poder llamar la atención sobre algo. O sea, lo extravagante necesariamente te llama la atención, ¿no? Pues claro que en este sentido, bajo este clima de protesta, pues el kitsch también puede ser un punto a partir del cual se construyan estas visualidades que lo que pretenden es presentar las cosas, ¿no? Y que se presenten y que se vean y que están ahí, ¿no? Entonces, claro que también es muy importante esta configuración y también el ir notando, ¿no? O sea, creo que es algo que han dicho las tres, ¿no? El cómo voy notando los detalles que a lo mejor antes no pasaba, ¿no? O sea, no tenía por qué quedarme mirando el rayo de luz o no tenía que ver que mi tenis en realidad es color morado y es un morado chillante, ¿no? Porque ese rayo de luz hizo que me diera cuenta del color, ¿no? Entonces son esos elementos importantes que vamos a ir encontrando de manera constante, que está en la fotografía, que está en el video, que está en el cine, ¿no? Que también está en la música, está en la gráfica, está en la pintura. Por ahí vamos a encontrar mucho a los neomexicanistas, vamos a encontrar también a los grupos como No Grupo, como Polvo de Gallina Negra, ¿no? O sea, y chicas, ¿no? Como Lorena Wolfer, que también trabaja mucho con el discurso de la publicidad, neomexicanistas también que irrumpen de una manera muy puntual, muy haciendo evidente, digamos, las contradicciones también del pensamiento mexicano en relación a la construcción de la familia, de género y demás, pues sería Julio Galán, por ejemplo, ¿no? O Adolfo Patiño, Peyote, ¿no? Y de manera más reciente, pues mencionemos a Chairés, por ejemplo, con la revolución, ¿no?
Sí, o incluso, bueno, retomando un poco lo que decía, lo que menciona Viesca, ¿no? Todas estas ilustraciones que salieron a raíz de esta mujer que regresó a la bomba de humo, ¿no? La reinota, y que se ha generado toda una serie de ilustraciones bastante buenas, ¿no? Al respecto, o sea, estos elementos cotidianos que son resignificados. Y desde el nombre, o sea, no es cualquier cosa, es la reinota. Claro. Y ahí está, ¿no? Y entonces eso le da una categoría superior, porque es la reinota. Así es. A ver, Pietka dice, justo ella, su cabello, su estilo hace ruido, claro, porque pues el kitsch no es algo que sea medido, ¿no? Y no busquen en el kitsch, por favor, y no lo hagan medirse, ¿no? Porque pues el kitsch es todo lo contrario, el kitsch lo que busca es explotar y es generar, si ustedes quieren llamarlo así, pues revolución, ¿no? El kitsch también lo que busca es confrontar, ¿por qué? Pues porque va en contra justo de estas manifestaciones que ordenan todo en función de categorías. Entonces, claro que lo que está comentando Vietka, pues funciona perfectamente bien, ¿no? Porque toda ella representa pues esta ruptura, ¿no? Y las ilustraciones e incluso las ediciones de videos reafirman eso. O sea, es como si le pidieran, no sé, como si le pidieran al santo no usar máscara plateada que brille, ¿no? O sea, no lo pueden concebir así. No. O sea, si le piden al kitsch medirse y que no brille tanto, pues entonces están buscando otra cosa, porque el kitsch brilla y el kitsch hace ruido y por lo tanto va a explotar, ¿no? Eso sí es muy, muy importante. Pues no sé si alguien quiera comentar algo más con Irina o tú, Irina, quieras comentar, agregar algo más. Pues no, más bien quiero saber si tienen algún comentario, alguna duda, ¿no? Sí, no sé. ¿Qué les ha parecido? Un gusto verlas. Bueno, igual yo voy a prender mi cámara porque la tenía apagada para no interrumpir. Pero bueno, a mí se me hizo muy interesante, creo que justo, o sea, me hizo darme cuenta de que hay cosas que ya no había visto, o sea, pensando en lugares que he visitado, en como lo que te comentaba de, no sé, el sonido de los camotes o hasta, no sé, cómo se presenta la señora de los elotes, todo ese proceso, incluso hasta, o sea, por ejemplo, igual que ahorita que mencionabas lo de los pasteles y las gelatinas en forma de perrito y así, era como, claro, o sea, son imágenes que nos rodean, están día a día, pero como que en mi caso, o sea, era como de, hablando de colores, pues sí los integraba en mi trabajo, pero a la hora de pensar en como, ¿qué puedo retratar de mi contemporaneidad como para sorprender a los demás? No me planteaba mucho esta idea de, pues, reconfigurar el significado de esta pieza o de este objeto que tengo enfrente mío, como que yo decía, por ejemplo, pensando en mis ilustraciones, a mí me gustan mucho justo las gelatinas de perrito, pero era como de, es que, ¿por qué voy a dibujar algo que la gente ya ha visto? Por ejemplo, que si se van a su panadería de confianza lo pueden encontrar. Pero es como, claro, o sea, pero ¿por qué en lugar de dibujarlo, no sé, pensando en una escultura, como los globos de Jeff Koons? O sea, pensar, ¿por qué no una escultura de gelatina de perrito con cualidad de transparencia que te llame justo pues a esta figura de tu infancia, a esta figura de cuando ibas al pan y etcétera, pero ya no es una gelatina, es una pieza porque justo se reconfiguró según el contexto. Y como que no había hecho ese ejercicio, entonces a mí en lo personal se me hizo muy interesante. Y pues no sé, o sea, justo me animó como a pensar de, claro, o sea, en mi contexto, a pesar de que la gente ya lo haya visto o que sea algo que más personas están viviendo, pues puedo crear algo y justo el hecho de que más personas lo hayan vivido, pues es lo que justo genera empatía o genera esta reacción dentro del espectador. Claro, y entonces ya no es cualquier gelatina de perrito. O sea, y ese es como el primer paso, no asumir que porque ya todo el mundo lo vio, entonces ya todo el mundo lo conoce, no, porque no han visto la escultura de perrito, porque no se han confrontado con esa estética de la gelatina de perrito. Y eso es lo que hace el objeto, porque cuando vas a la panadería y te compras la gelatina, pues no estás como, ay, pero qué cosa tan maravillosa, ¿no? O sea, no tienes esa reacción, vamos, no pasa eso, ¿sabes?
sea, pasa como a ver qué perrito voy a escoger, pues ese, y te lo comes en ese momento o llegas a casa y te lo comes y ni reparaste en si el perrito estaba representado de manera realista, ¿no? Sí. Pero eso sí va a pasar en el momento en el que el perrito se traslade a la escultura. Pones el ejemplo de Jeff Koons, es lo que pasa. O sea, hemos visto todo el tiempo un globo, un inflable de esos para el alberco, para la playa, ¿no? O sea, sí, está ahí, ¿no? Pero cuando lo ves, sí, en el museo y cuando te presentan la pieza de Jeff Koons, es como, no. O la montaña de plastilina, por ejemplo. O sea, la montaña de plastilina la pueden tener en su casa, pero no van a tener esa montaña gigante de plastilina, que no es de plastilina, ¿no? Que ese es otro elemento importante. O sea, es metal, que trabajó de tal manera que da la sensación que es plastilina. Pues lo mismo con tu perrito. Lo trabajó de tal manera que me remite a la sensación de la gelatina, porque es más, se mueve. No sé, es un ejemplo, ¿no? Hacia eso podemos apuntar y va a funcionar. Qué loco. Pero va a funcionar en la medida también en la que entendamos el kitsch, en la medida en la que no queramos, o sea, no obliguemos al kitsch a no ser kitsch. Es como cuando nos dicen, vamos a encontrar la belleza en la fealdad. A ver, no, o sea, no, lo feo es feo. No le quiten la naturaleza de feo, porque en la naturaleza hay cosas feas. O sea, aquí, sí, pues una cucaracha, ¿no? No me vengan pensaba con que es bella. en los hongos estos que parecen manos de zombies saliendo de... Pues son feos. Sí, no, son feos. No andan por ahí así como, ay, es un hongo padre, ay, está feo, pero bellísimo. No, o sea, es feo. Lo mismo con el kitsch, no quieran como, ay, sí es kitsch, pero ¿sabes qué? Pues quítale así como el glitter y quítale como el peluche. De hecho, me acabas de Ya recordar unas pizzas que apenas conocí, que justo le ponen diamantina a la pizza. Y eso se me hizo muy raro. O sea, hay gente que ya se acostumbró, pero para mí fue como, ¿por? O sea, sí fue muy astral, la verdad, porque aparte la caja ya tenía como juegos, o sea, es que justo es eso, o sea, es algo, digo, de la cultura italiana, pero pues aquí ya en México se hizo, o sea, lo del, ¿cómo se llama? Estas perro negro, las pizzas de perro negro, que es de chilaquiles, de hamburguesas, son cosas muy, muy, muy extrañas, pero también divierten. Pero solo tienen sentido aquí, porque pues si alguien, ¿no? Así súper tradicional, italiano viene, va a decir, ¿qué? No, O sea, nos mienta la madre. ¿cómo que pizza de chilaquil? ¿O cómo que pizza de chile en nogada? Pues no, Sí, no. no. O sea, es algo que solo tiene razón de ser aquí, debido justo a nuestra forma de ser. O sea, es decir, debido a nuestra forma cultural de ser, pero lo entendemos. Y ojo, también cambia muchísimo la perspectiva. Estamos hablando de lo que sucede en el centro, de lo que sucede en la Ciudad de México, pero les apuesto que no va a ser lo mismo, no va a ser la misma experiencia que encontremos hacia el norte o que encontramos hacia el sur. Sí, ¿No? O sea, también cambian esos puntos de encuentro. Ojo, o sea, sí hay cosas como muy generales, pero nunca pierdan de vista lo local. ¿La qué? Lo local. Ah. Sí, claro, vivimos en México, somos mexicanas, yay. Pero pues dentro de México, pues hay otras formas identitarias, ¿no? Y que se asumen aparte de lo que estamos explicando, ¿no? Y que no van a aplicar, o sea, que no se van a, o sea, no van a funcionar igual, ¿no? O sea, esta, por ejemplo, idea de voy caminando por mi colonia y veo los colores, pues a lo mejor en un pueblito del sur no va a aplicar porque ni siquiera hay la misma arquitectura, Sí. ¿no? Ojo con eso. Muy bien. ¿Quieren comentar algo más? No. Tienen que hacer esculturas de perritos de gelatina. Y que se muevan. Lo voy a considerar para mi próximo proyecto. Estaría increíble. Muy bien.
Perfecto, pues Siri, te agradecemos mucho haber compartido este tiempo con nosotras. Ay, perdón, la saliva asesina. Y chicas, la verdad es que nos da mucho gusto que se hayan sumado el día de hoy. Creo que este tipo de conversaciones para exalumnas, exalumnos, alumnas, alumnos y futuros estudiantes de comunicación visual, pues siempre es interesante tener estos diálogos porque justo, ¿no? Creo que una de las cosas que ahora comentaban tanto Daniela como Sofi es a veces el perder, ¿no? esta atención en estos pequeños detalles que al final son partes significativos en el proceso de creación, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto verlas. Iri, te agradecemos muchísimo, como siempre, que compartas con nosotros tu vasto cerebro, del cual nos encanta escucharte. Entonces, te agradecemos muchísimo. No, pues gracias a ustedes y pues yo aquí dispuesta a otra plática cuando ustedes gusten. Me dio mucho gusto verlas. Un beso y un abrazo a todas. Cuídense. Igual, chao. Chao. Bye.